Bueno, bienvenidos una vez más a su canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco de hormigas. Hormigas igualmente son insectos muy poco estudiados en general. A nivel mundial sí hay un poco de información, pero en nuestro país hay muy poca información tan solo de manera general. Ahora en manera particular, en el caso hormigas, en el cultivo o ecosistema, como le queríamos llamar, en el sistema de cultivo agave o agaves. Entonces ahí todavía se hace mucho más escasa o casi nula la investigación o la difusión de la información que se encuentra. Puede hacer que haya unas investigaciones, sin embargo, hay muy poco que se encuentra disponible en línea. Hemos comentado en algunos de los otros videos que los quienes ya han tenido la oportunidad de reproducirlos, de que las hormigas decimos que en agave tenemos 4 grandes grupos. Las hormigas que no se sabe su rol, es totalmente desconocido, podrían hacer nada y solo ahí viven, solo lo ocupan de refugio. Las hormigas que de alguna manera causan un daño indirecto por cuidar algunos organismos o protegerlos, que son insectos plaga. Y bueno, las que realmente pueden afectar al agave normalmente son hormigas cortadoras o alguna otra hormiga cuando no existe comida, y no vamos a decir que se alimentan directamente de follajes, pero sin embargo algunas hormigas en algunas temporadas notamos que comienzan a mordisquear o trozar pedazos de tejido vegetal de las pencas o de las hojas del agave, dependiendo de qué tan cerca está, por ejemplo, el hormiguero. Es muy común observarlo, como van a apreciar en algunas fotos. Cuando nosotros plantamos cerca del hormiguero, pues era de esperarlo. Si estamos alterándoles su forma de vivir, nos van a alterar nuestra planta porque se van a defender de alguna manera. En lo personal, nosotros en nuestras parcelas no hacemos aplicación de productos para combatir las hormigas, no les hacemos nada. Entonces por ello pueden ver en el video que cuando está muy cerca la planta o las plantas o los hijuelos del hormiguero, pues sí vamos a notar unos daños que yo les diría sin impacto, o daños que no tienen importancia económica. Son unas simples masticadas y unas pequeñas reducciones en el área foliar y no pasa nada, además de que fue porque nosotros pusimos la planta en donde no debimos de haberlo hecho como tal, muy cerca del hormiguero. Es cosa que se ve bastante claro cuando estamos plantando, y entonces es algo que deberíamos de dejar ahí. Otra cuestión de daños, esa sí es importante en papalote. Hemos observado en maguey papalote, agave cupriata, de que ahí sí hay una hormiga pequeña, también del género Solenopsis, entonces es muy pequeñita, y esa cuando hay escasez de humedad, de agua, hemos notado que se comienza a defoliar la parte superior de las hojas tiernas, en el cogollo, ahí todo eso se concentran y comienzan a raspar, a extraer. Queremos creer que por la humedad, más que nada por el agua en tiempo de sequía, en plantaciones que están muy alejadas de agua, de fuentes de agua como tal, y que ya no hay vegetación, porque la mayoría aquí estamos hablando de una zona donde es selva baja caducifolia, y ya para en esos entonces, en la sequía de lo que es marzo, abril, mayo, no hay humedad, no hay mucho follaje, no hay mucho de dónde obtener agua. Entonces ahí sí hemos notado que es un poco más fuerte el impacto. Sin embargo, debemos de aclarar que cuando las hemos notado a estas hormigas mordisqueando un poco más el maguey papalote, lo primero que debemos reconocer es que este papalote está en una zona donde no es la óptima para su crecimiento. Posiblemente en sus regiones donde debería estar cultivado el papalote, que son zonas muy altas, muy frías, ahí yo quiero pensar o queremos pensar de que ahí no se presentan estos tipos de problemas con las hormigas. Quizás tengan otros enemigos naturales, quizá ahí no se establezcan sus colonias de estas hormigas en abundancia, y acá son zonas más calientes, entre los 600 y los 900 metros sobre el nivel del mar, y aquí pues el papalote de por sí no desarrolla, solo fue una curiosidad haber establecido esas plantas, y ahí fue donde se observó los fuertes ataques por hormiga pequeñísima de género Solenopsis, que más que nada es para extraer humedad. A nuestro criterio es lo que observamos. Después de eso, pues ya lo que queda son hormigas que causan cosas buenas, como lo que pueden ver en el video. Aquí está diríamos una fracción de la parcela sin maleza. Antes de haber controlado la maleza
y durante todo el año, controlemos o no controlamos la maleza, tenemos la garantía de que las hormigas hacen su trabajo y tienen totalmente defoliado toda el área que está cercana a su hormiguero. No sé, aquí pueden apreciarlo en el video, es que será en unos 5 metros en contorno alrededor, mayor a los 5 metros, perdón, en diámetro unos 12, por ejemplo, de donde está el hormiguero, tal como lo pueden ver, es decir, abarca unos 3 o 4 surcos espaciados a 3 metros donde puede cubrir el hormiguero, y esas plantas, como lo pueden apreciar, están casi totalmente libres de maleza, alguna ligera excepción de alguna maleza que no les agrada defoliar y ahí llega a quedar, pero son casos muy raros, y eso es lo que hemos denominado que son una parte positiva de algunas hormigas. El otro punto positivo de otras hormigas, no de estas, es de que pues son enemigos naturales de muchísimos insectos, son depredadores de muchos insectos de cuerpo blando, de estados larvales o estados inmaduros de muchos grupos de insectos que son plaga en el cultivo de agave. Entonces, haciendo un balance, las hormigas son más buenas que malas en el cultivo. Entonces, por ello nosotros al momento no vemos pertinente el uso de productos para controlar hormigas y no lo hacemos. Entonces, en este video lo que les queremos mostrar es el efecto positivo de esta hormiga roja, que todo quien la conoce pues dirá sí, pica y duele bastante, pues lo que les decía, el ácido fórmico, y desconozco médicamente qué otras sustancias pueda contener al ser inyectado eso. Pero más allá de que si nosotros no las andamos provocando, pisando y no las alteramos, nos confiamos de que se suban, pues normalmente los efectos son totalmente positivos en la planta, porque ahí podemos ver algo que les decía, las hormigas mantienen bien limpia la plantación, bueno, perdón, no la plantación, ojalá la mantuvieran bien limpia, pondríamos hormigueros, mantienen bien limpio el espacio donde está su hormiguero, que tampoco hay tantos hormigueros por hectárea, entonces depende, en algunas regiones podrá haber muchos. Acá en nuestra región puede haber de 2, hemos visto de 2 o hasta por mucho 5 hormigueros en una hectárea. En ocasiones puede haber 1 o a veces quizá ninguno, tal vez no lo hemos visto y sea muy pequeño, pero lo normal es de 1 a 3, por mucho les decía, he visto 5 en lo personal. Entonces son pocos los hormigueros, pero el efecto que hemos visto de este grupo de hormigas rojas, lo que hemos visto es eso que ustedes aprecian. Algunos quizá ya lo observaron, más allá de lo que les describo, de estar viendo que está limpio, que podrían decir lo podemos hacer con el azadón, lo podríamos hacer con un herbicida de cualquier origen, puede ser sintético o incluso un bioherbicida, cualquier cosa, o de forma mecánica, o de 1000 razones que existen de hacer el manejo de la maleza. Sin embargo, algo que hemos apreciado y por lo cual quisimos enfocarnos más en este video es que seguramente no sabemos el detalle del por qué. Sin embargo, les vamos a mostrar lo que vemos y hemos visto recurrentemente y cuál creemos que podría ser la causa, además no totalmente, y podría ser una pauta para ser investigada a futuro cuando andan buscando algún tema. Entonces vemos que las plantas, notamos que en promedio son más grandes cuando están cerca de un hormiguero, o cuando esa hormiga está roja, o como le decimos localmente, o cerca de un sontetero, que es la hormiga ata mexicana generalmente, que no es la del video. Entonces hay la que es cortadora de hojas en las noches, pero normalmente casi no afecta al agave también. Entonces cuando vemos un hormiguero, ya sea de que normalmente se caracteriza por no tener trocitos de palitos, a diferencia de la mayoría de los hormigueros de ata mexicana o sonteteros, como les queramos llamar, que tienen muchos palitos en su entrada, con muchos trocitos de malezas. Entonces vemos casi siempre que donde está un hormiguero de cualquiera de la mayoría de las hormigas, estas grandecitas, pues vamos a notar que están las plantas en promedio más grandes que el resto de la parcela. A esto se lo podremos atribuir a muchas cosas. La primera es que si la planta de agave, yo siempre les he insistido, si la planta está libre de malezas, va a crecer mucho más rápido. Claro, no a un grado desértico, que a veces se llega a creer eso y se abusa de los agroinsumos y después vienen otros problemas de gallina ciega, efectos colaterales de que no haya vegetación, no va para allá. Sin embargo, de que esté libre de maleza que le pueda estorbar, por decirlo así, que tenga suficiente luz, que no tampoco le afecten tanto la humedad. Entonces por ello es posible que sea un factor que le está ayudando a que los agaves estén notablemente más grandes donde están las hormigas, porque están limpias,
Otra puede ser que tengan menos plagas insectiles. ¿Por qué? Porque las hormigas pues se pueden estarlas molestando, ahuyentando, o no se quieren acercar porque ven muy limpio, no se pueden refugiar muchos insectos que sí son fitófagos y se desarrollan de alguna manera más sana. Y el otro, que es posiblemente también otro factor importante, es que pues como todo organismo, las hormigas excretan, como cualquier otro insecto, pues están excretando, y ese le vamos a llamar abono, esas excreciones o abono, pues se van quedando ahí. Entonces posiblemente eso ayuda a una mejor, posiblemente, no lo hemos documentado, seguramente hay quienes lo han incluso utilizado, pero nosotros no tenemos la evidencia, solo lo dejamos como una posibilidad. Posiblemente vamos a decir que eso ayuda como nutrientes para que el agave tenga un mayor desarrollo. Entonces, por decirlo así, es como si tuvieran un poquito más de fertilización o de nutrición que el resto de las plantas. Entonces, ya para terminar, podríamos decir que lo que quisimos decirles transmitirles en este video era ver cómo las hormigas, en este caso, lejos de quererlas envenenar, deberíamos de dejarlas y protegerlas, solo cuidarnos de que no se nos suban y no nos piquen. Y entonces esas hormigas nos van a ayudar a tener no solo igual, sino mejor nuestros agaves, porque vemos que están más grandes, y por las causas decíamos que puede ser por las excreciones o abono, como le queramos llamar, derivado de esos insectos, de las hormigas, y pues lo otro de que mantienen bien limpia la planta de agave, y seguramente mucho insecto fitófago no se acerca a molestar nuestros agaves. Posteriormente estaremos hablando un poco más de algunos otros grupos de hormigas, de lo poco que mencionamos en el video. De momento es cuanto lo que les queríamos mostrar en cuanto a estas hormigas rojas, y pues bueno, nos vemos en el siguiente.